Perú. ¿Cuál es su decisión? Aprobamos. Nosotros sí hemos interrumpido las relaciones comerciales con Ecuador. Lo que ha realizado el gobierno de Ecuador, la irrupción y el allanamiento a la embajada mexicana, ha violado su soberanía y esto traerá consecuencias gravísimas. El gobierno de Ecuador demanda conversar con México tras la escasez de electricidad, energía y petróleo. ¿Pero creen ustedes que el gobierno mexicano estará dispuesto a perdonar a Daniel Noboa después de las agresiones a nuestra embajada, donde se maltrató al personal diplomático? Se rumora que Daniel Noboa estuvo vinculado con Estados Unidos para atacar a México y México enviaría al ejército hacia su país. Esto iba a generar un conflicto y Estados Unidos probablemente invadiría México y le arrebataría una porción del territorio. México no quiso movilizar al ejército, sino que le impuso sanciones y bloqueó el comercio a Daniel Noboa. Además, los ecuatorianos fueron expulsados de las Naciones Unidas, es decir, que México utilizó un mecanismo legal que hoy en día Daniel Noboa quiere ignorar, diciendo que las empresas petroleras mexicanas están obligadas a venderle crudo. Por esa razón, exige una reunión urgente con el gobierno mexicano. ¿Debería México recibir a Daniel Noboa para dialogar en nuestro país? ¿Cuál es la opinión de cada uno de ustedes? Vamos a verlo. Ecuador demanda diálogo con México ante la escasez de electricidad, agua, energía y petróleo. Buscan culpar a México de la crisis económica de Ecuador. Dicen que después de que México se negó a comprar bananos, a recibir pescados y cacao, los agricultores de Ecuador han perdido millones de dólares y ahora los bancos están confiscando sus tierras. ¿Daniel Noboa se postulará nuevamente para la presidencia de Ecuador? Él quiere modificar la Constitución para su propio beneficio. Primero, para poder presentarse de nuevo como candidato presidencial. Además, para permitirle al gobierno de Estados Unidos la posibilidad de construir bases militares en el país, ya que en Ecuador está prohibido que una potencia extranjera tenga presencia militar en el territorio nacional. Pero Daniel Noboa considera, ya que él es ciudadano estadounidense, que sería viable que en su país haya presencia militar de Estados Unidos, además de dólares. ¿Creen ustedes que eso convertirá a Ecuador en una colonia de Estados Unidos? La petrolera mexicana no está obligada a venderle crudo a Daniel Noboa, afirman los expertos. Porque aunque existe un contrato firmado para el suministro y recepción de petróleo durante los próximos 3 años, las empresas petroleras mexicanas pueden anular esas cláusulas tras la agresión a nuestra embajada. Y lo más importante, ¿debe México perdonar a Daniel Noboa? ¿Cuáles serían las condiciones que tendría que cumplir el presidente de Ecuador para que se le permita venir al país y sea perdonado por los mexicanos? Debe compensarnos con mucho dinero y además explicar cuáles eran sus verdaderas intenciones al agredir militarmente un territorio nacional mexicano. Ecuador exige negociar, dialogar con México. Pero ¿qué es lo que Daniel Noboa pretende discutir con nuestro país? La compra de hidrocarburos. Ustedes saben que México es una potencia energética de gran envergadura. A México se dirigía todo el crudo ecuatoriano para que las empresas de Pemex lo procesaran en combustible. Pues México dejó de recibir su petróleo crudo y ahora Ecuador se ha quedado en la oscuridad. Sufren cortes de energía y Noboa está engañando al pueblo. Les cortan la luz hasta 10 horas al día a la gente. Muchas empresas no pueden operar y siguen culpando a México. ¿Pero quién creen ustedes que es responsable de los apagones en Ecuador? ¿Es México? ¿Es Daniel Noboa? ¿O son sus propias políticas agresivas contra nuestro país las que buscan echarle la culpa a México por la quiebra en Ecuador? Pero, ¿ustedes están de acuerdo en que México no tiene la culpa de que los agricultores ecuatorianos hayan cosechado los mejores plátanos y que hoy se estén pudriendo en las plantas porque México les impuso sanciones? El único responsable es Daniel Noboa. ¿Por qué creen ustedes que el país está a oscuras? Porque Daniel Noboa se enfrentó a México agrediéndonos y ahora no tiene acceso a la compra de petróleo. Tampoco pueden adquirir gasolina, ni mucho menos derivados del crudo. Y para colmo, el pueblo ecuatoriano está tan mal que ha dejado de llover, los embalses se han secado y las empresas que generan energía a través del agua no han podido producir energía.
a menos que vuelva a llover. Es decir, que no tienen petróleo, no hay combustible, la gasolina ha subido de precio, no hay electricidad y tampoco hay agua potable. En resumen, Daniel Noboa ha sido un fracaso total en el sistema energético de los ecuatorianos, y por eso los ecuatorianos no deberían votar por Daniel Noboa, porque cometerían un error garrafal. Si él se ha sentido dueño del país porque es un niño rico que no necesita nada, pues imagínense lo que sucederá si vuelven a votar por Daniel Noboa. Sabemos que los ecuatorianos son lo suficientemente inteligentes para no hacerlo, porque sería un desastre. ¿Noboa se postulará nuevamente para la presidencia de Ecuador? Por eso quiere modificar la Constitución. Modificar la Constitución de un país para beneficio propio debería ser ilegal, ya que Daniel Noboa quiere hacer lo mismo que hizo Nayib Bukele en El Salvador. Quiere postularse nuevamente como presidente. Ya cuenta con el respaldo de Estados Unidos y esto podría perpetuarlo en el poder, convirtiéndolo en dictador. ¿Qué pasará con la economía del país ahora que ni Rusia, ni México, y mucho menos China, quieren hacer negocios con Ecuador? Desde la llegada de Noboa al gobierno, parece haberse propuesto empobrecer al país. Los ecuatorianos hoy son más pobres que hace 6 años, mientras que la mayoría de los países son ahora más ricos. Por ejemplo, México ha duplicado el valor de su Producto Interno Bruto en los últimos 6 años, gracias a una política de no endeudarse, no imprimir dinero e invertir los recursos de los impuestos. En Ecuador ha ocurrido lo contrario. Los campesinos que trabajan la tierra están perdiendo sus tierras, porque los bancos las reclaman debido a los préstamos que hicieron para poder producir. Además, las personas que trabajaban en la industria pesquera, que exportaban toneladas de pescado a México, ya no pueden hacerlo. Sumado a esto, las empresas extranjeras que llegaron a Ecuador están cerrando y marchándose, porque no hay electricidad. ¿Cómo se puede vivir en un país sin luz? Pemex no está obligada a venderle crudo a Ecuador, y esto lo sabe todo el mundo. Las petroleras mexicanas no son públicas, pertenecen al Estado. Lo que significa que si un país agrede al presidente de México o a uno de nuestros ciudadanos, también está agrediendo nuestras empresas. Por esa razón, desde el primer día, cuando el ejército de Ecuador irrumpió en la embajada mexicana, el gobierno cortó todas las relaciones diplomáticas y energéticas con Ecuador. Es decir, que Daniel Noboa perdió el acceso al petróleo mexicano. Ahora no pueden enviarle crudo a Pemex, ni tampoco comprar ni vender en el mercado. Los hidrocarburos son muy escasos y la gasolina volverá a subir en Ecuador. Esto significa que tendrán serios problemas energéticos, a menos que llueva, se llenen los embalses y a través del agua de estos embalses se puedan construir plantas para generar energía en el país, porque petróleo no van a tener. Pero una planta energética no se construye de la noche a la mañana. Toma años y muchos recursos. El gobierno tampoco tiene dinero, ya que Daniel Noboa y su grupo están robando todo lo que llega a las finanzas del país y están asfixiando a los campesinos más pobres que trabajan la tierra. Algo importante, ¿debe México perdonar a Daniel Noboa? ¿Creen ustedes que México debería otorgar el perdón a todos los ecuatorianos que se han disculpado en nombre de su país? Ya que Daniel Noboa no representa a la mayoría de los ecuatorianos, aunque cerca del 60% de la población votó por él. En las próximas elecciones le pasarán factura y no votarán por Daniel Noboa, porque el pueblo ya sabe que vino a arruinar su economía, a empobrecer a la gente y a dividir al país de naciones hermanas. México tenía 2 embajadas en Ecuador que proveían de documentos a los ecuatorianos para emigrar, y todo eso quedó en el olvido tras las agresiones del ejército ecuatoriano a una embajada mexicana. Por eso les pregunto, ¿creen ustedes que en Ecuador debería haber otro presidente, no Daniel Noboa? ¿Creen que se debería adoptar el mismo modelo de desarrollo que tiene México, pagando la deuda externa, invirtiendo lo recaudado por impuestos y distribuyéndolo equitativamente en la población, desarrollando proyectos como trenes, refinerías, corredores interoceánicos, aeropuertos internacionales? Son cosas que no están ocurriendo en Ecuador, más bien la gente está perdiendo lo poco que tiene. Algo crucial. Ecuador está exigiendo dialogar con México,
Pero Daniel Noboa no se disculpa con los mexicanos. ¿Creen ustedes que no debería haber diálogo hasta que Ecuador salde todas las deudas con México, pague el dinero del petróleo y además ofrezca una disculpa pública por la agresión a nuestra embajada? Esos diplomáticos mexicanos que fueron atacados por el ejército ecuatoriano merecen una disculpa del presidente Daniel Noboa. Sin embargo, este ha afirmado que México se lo buscó. Pero algo aún más relevante, intentan culpar a México por la quiebra del sistema económico ecuatoriano. La economía está en declive y México no es el culpable, ya que aunque México fue quien impuso las sanciones, fue Daniel Noboa quien las provocó. ¿Por qué decimos que Noboa se buscó las sanciones? Porque ¿qué necesidad tenía el ejército ecuatoriano de agredir a los embajadores mexicanos? Esto es inconstitucional, es una amenaza de guerra. Incluso, fue tan irresponsable que Daniel Noboa intentó justificar los hechos cuando sabía que el mundo y las organizaciones internacionales lo condenarían por haber ingresado a un territorio que no le pertenece, como una embajada. Noboa planea postularse nuevamente para la presidencia. ¿Cuál es el mensaje que le enviarían ustedes al pueblo de Ecuador? Que pueden ir a las urnas ahora que Noboa quiere convocar nuevas elecciones y postularse otra vez. ¿Qué le dirían ustedes a cada ecuatoriano? Que deben sacar a Daniel Noboa, que bajo ninguna circunstancia deben votar por él, porque si lo hacen, probablemente se convertirá en un dictador, tal como pretende hacer Javier Milei en Argentina. Todos sabemos cómo empiezan estos dictadores tan populares. Javier Milei ya dijo que pretende quedarse 30 años para resolver la crisis económica. Pero, ¿creen ustedes que Ecuador podrá sobrevivir como nación si Noboa permanece otros 30 años en el poder? Observen lo que ha hecho en apenas unos años de gobierno. Imagínense lo que hará en 3 décadas. Pemex no está obligada a venderle petróleo a Daniel Noboa ni a Ecuador, dicen los expertos, ya que Pemex es una empresa que pertenece al Estado mexicano. Si tuviera un dueño independiente, ese propietario podría decidir si vender o no, pero como pertenece al pueblo, éste no quiere hacer negocios con un agresor. Claudia no invitó a Daniel Noboa a la toma de posesión y ha afirmado que no se reunirá con él, mucho menos lo perdonará, a menos que se disculpe con el pueblo mexicano y con Andrés Manuel López Obrador. Pero para que esto ocurra, primero se deben cumplir ciertos requisitos: que el presidente de Ecuador se disculpe sinceramente, que pague todo lo que debe, y ahora, cuando se realicen transacciones petroleras y energéticas, deberán pagarnos por adelantado, porque sabemos que Noboa también es un estafador y tiene un pequeño ejército a su servicio. Y México, que cuenta con muchos recursos, puede decidir qué hacer con su petróleo y si acepta o no el crudo de las empresas petroleras ecuatorianas. ¿Debe México perdonar a Daniel Noboa y a todos los ecuatorianos? México no tiene problemas con el pueblo ecuatoriano, el conflicto es con su gobierno. Pero les pregunto directamente, ¿debería México perdonar a Daniel Noboa y evitar que Ecuador colapse económicamente, afectando a la nación hasta el punto de no poder recuperarse en el futuro? Ecuador es una gran nación que siempre ha recibido ayuda de México, pero desde la llegada de Daniel Noboa, ni siquiera ayuda humanitaria podemos entregarle, ya que las relaciones comerciales están rotas y nuestros barcos no pueden llegar a los puertos ecuatorianos. Entonces, ¿están los ecuatorianos y mexicanos dispuestos a encontrar una solución a este conflicto, destituyendo a Daniel Noboa de su gobierno y restableciendo las relaciones comerciales para que Ecuador pueda volver a vender bananos, pescados y cacao a México y además recibir petróleo de empresas como Pemex? Los leo en los comentarios y no se olviden de que si esta valiosa información les ha sido útil, compensen con un like a todos. Les invito a suscribirse al canal y compartirlo con amigos, familiares y en todas sus redes sociales, ya que muchos disfrutan nuestros análisis, pero aún nos siguen viendo sin haberse suscrito.